mayores. Bueno, miren, ayer se produjo la información, la dio el presidente Donald Trump en un largo escrito en su red social, que ahora que le ha cogido él con escribir en su red social y después entonces la copia a la otra, a la del amigo de él, a la de X. Sí. Dando cuenta, don Donald, de que conversó tanto con Putin como con Zelensky y que están dándose los primeros pasos para un acuerdo que ponga fin a la guerra en Ucrania. Incluso se especuló de la posibilidad de que de aquí al 9 de marzo, no sé por qué esa fecha, se produzca una reunión entre Donald Trump y Putin. Le interés sería que también participe Zelensky, y la Comisión Europea reclama también un asiento en la discusión. Europa, que forma parte también de este triángulo, más que la OTAN, Europa, para llegar a un acuerdo de paz, que se adelanta, porque lo dijo ayer, o antes de ayer, Pete Hegseth, el secretario de Defensa, en la primera reunión de la OTAN, luego de la llegada de Trump, que es irreal, sería irreal pensar en que las fronteras de Ucrania volverían a como estaban antes del 2014, cuando iniciaron los primeros conflictos en el Donbass y que Rusia tomó la península de Crimea. Entonces estaríamos hablando de un plan de paz que pasaría por algunos acuerdos que ya se han filtrado, que implicarían el reconocimiento por parte de Ucrania de la posesión rusa de Crimea y algún tipo de negociación con el Donbass que pase por o la anexión de sus territorios a Rusia o la creación de un tercer estado, un tercer país con filiación rusa o cercanía rusa. Recuérdense que el conflicto que hay ahí es porque se entiende, Rusia ha financiado allí primero un conflicto interno, una guerra civil, porque esa zona del oeste de Ucrania tiene un alto componente de ruso parlante, personas de descendencia rusa muy cercana a la población rusa. Entonces, parecería que por ahí habría que negociar. Zelensky no tendría de otra, porque ante una posición de fuerza de Estados Unidos, que ha sido hasta ahora su principal financiador, junto con Europa, pero Estados Unidos como gran potencia económica y militar ha sido el gran soporte de Ucrania en este conflicto con Rusia. Si Estados Unidos no apoya a Ucrania, Putin entra a Kiev caminando. Eso no dura 2 semanas la guerra, antes de que Putin tome completamente Ucrania. Entonces, y Zelensky ya dijo que vamos a hacerlo, en resumen, digo, hagámoslo. Y agradeció a Trump su papel en la negociación, porque él sabe que no tiene de otra. No o sea, tiene no de hay otra. posibilidad. Europa sí está viendo con preocupación el tema, y las primeras reacciones que salen desde Europa, su liderazgo, parte de, digamos, lo que la prensa europea plantea, es que sería preocupante para ellos que el acuerdo se dé al margen de Europa. O sea, que Europa tiene que participar, tiene que estar ahí, porque al final es la seguridad europea la que está más afectada, la que tiene mayor componente de compromiso ahí. Hay un reclamo de los cancilleres de los países miembros de la Unión, reclamando que ellos quieren participar en el diálogo, porque Trump designó ya la comisión que va a ir a Moscú. Esta misma semana sale, o a principios de la otra. Él tiene un delegado especial ya para el conflicto. Sí, pero ahora son 5. Okay. Pero mira, yo creo que Trump ahí está haciendo lo propio y eso lo veo bien. Los cancilleres de Europa que tuvieron 2 años o 1 año para buscar una solución, que no vengan ahora a sumarse. Lo digo en una conversación. Que se suman es importante. No, porque... Perdón, yo lo estoy diciendo en términos callejeros, porque es muy bueno hablar desde aquí. No, que el conflicto no es solamente de... Estados Unidos y Europa han estado todo el tiempo de la mano apoyando a Ucrania, o sea, no es Europa solo. Lo que sí valoro es que de una u otra manera esto se pueda concluir ya. Y me animó cuando Zelensky dijo, hagámoslo. Y la verdad es que Trump está marcando una diferencia impresionante y no tiene un mes en el ejercicio del poder. Que por cierto, ayer
nosotros pudimos ver el efecto Trump y cómo está manejando los medios en su dimensión. Esto que señala Oscar, él lo puso primero en Truth Social, que es la red de él. Ustedes saben que Truth Social fue una red que se fundó en el 2022, cuando Trump fue vetado en Twitter por aquello de la violencia que ocurrió en los actos del Capitolio. Le cerraron la cuenta en todas las redes por un tema de efecto de violencia, etcétera, y él formó su Truth Social. Él escribe primero ahí, luego va a X de su colega, compañero y amigo, el jefe del gabinete para reordenar el Estado norteamericano, que es Elon Musk. Ahora, ¿qué acontece? Trump está marcando una pauta que vino cambiado, y sobre todo con el tema de los medios. Fíjense que de la gente más vista fueron los 5 dueños de las redes sociales y de los movimientos. Entonces, ¿qué pasaba antes? Fíjense que Estados Unidos, como todos los gobiernos, tienen un centro de información de prensa, ¿verdad? Ese salón, el press conference, que como se llama en la sala oval, eso es de antología. Cuando se va a anunciar algo en Estados Unidos, cuando es muy grande sale el presidente de los Estados Unidos, pero hay una vocera que sale ahí. Miren esa foto ahí, de eso quiero hablar. Miren cómo son ahora las notas de prensa. Ese es el salón de prensa ahora. Eso que está ahí, estaba yo analizando ayer con Juan Guerra. ¿Cómo está ocurriendo esto ahora alrededor de...? Miren el niño. O sea, eso era impensable. El presidente de los Estados Unidos con Elon Musk y el niño. Ahorita Elon Musk se sube el muchacho en la cabeza. Eso es dando información, pero era una información directa. Mírenlo ahí. Eso antes iba a la oficina de prensa. Y de ahí una vocera decía. Entonces de ahí venía la nota descrita por Washington Post, por el New York Times, por esos medios. Ahora no. Ahora hay acceso ahí de todos los medios, incluyendo los influencers. Y ese civil con una gorra ahí. Incluyendo a los influencers, tienen una información directa. Entonces la información sale al mismo tiempo con una cobertura mundial. Eso que está haciendo Trump. Decía el periódico El Mundo de España que 8 de cada 10 noticias importantes en el mundo eran cabeza Trump. Pero ¿por qué? Antes las noticias salían a la merced de la identificación del título y cómo la veía el New York Times, New York Post y Los Angeles Times, todos los medios acreditados en la Casa Blanca. Ahora él le da esa información a ellos, pero a su vez se la da a los otros medios, internacionales y nacionales, a los influencers, a las redes. O sea, desde ahí él comienza a transmitir y eso le llega a todo el mundo. Tenemos Trump 24/7. Ese es un cambio radical y eso no se puede, y eso hace que no haya ningún detalle en la información. Fíjense cómo salen esto de USAID, fíjense cómo sale la información, ahí mismo sentado Trump. Esa es la vocera de la Casa Blanca. Desde ahí es que se hacen las informaciones. Pero esa vocera ahora, Trump está compartiendo el trabajo con ella y Elon Musk también. Sí, yo pienso que son esos primeros días, don Luis, que él tiene ese protagonismo porque él no va a tener tiempo de seguir haciendo ese artitaje durante mucho tiempo. Usted no conoce a Trump. Eso es ensayando que él está. No, don Luis, que no le queda tiempo. Él prometió, por ejemplo, desde la campaña, que iba a terminar la guerra en 24 horas, tanto la de Israel en Palestina como la de Rusia en Ucrania. Sin embargo, eso ya está por ocurrir, por pasar. Una vez que eso se logre, él tiene que atender otra cosa. Bueno, mire, lo que pasa es que es muy... Primero, no es que se va a lograr tan fácil, pero mire, vamos a estar claro en algo. Esto no es que Trump es un genio. No, Trump está cediendo a Putin, simplemente. O sea, aquí hay que ver por qué se produjo la invasión de Rusia a Ucrania y por qué Occidente le paró los pies a Putin. Putin tiene una visión imperial de Rusia y habla de volver a Rusia de los tiempos de que el imperio ruso de Catalina la Grande, lo habla abiertamente. Y ya hubo un problema con una expansión, una invasión en violación a las leyes internacionales de una parte de Georgia, cuando Georgia en su momento se zafó de la influencia rusa
y apostó a la democracia interna. Cuando se da en Ucrania el Euromaidán, que es un movimiento que procura que Ucrania se separe de Rusia, eso en el 2014, y se integre más a una democracia occidental, tipo europea, la respuesta de Rusia es invadir parte de Ucrania y a organizarse Crimea y financiar una guerra civil en el Donbass durante 10 años. Cuando se comete tal vez la imprudencia, pero ante lo que están viendo, y preocupa a Polonia, y se preocupa a República Checa, y se preocupa los países bálticos, que están viendo su frontera amenazada por este monstruo militar económicamente pigneo, porque eso es lo que pasa con Rusia. Rusia es un gigante militar y un pigneo económico. Sí. Entonces está buscando la expansión de sus territorios. Y a eso es que Europa dice, espérate. Y ha contado para eso con Estados Unidos. Si hoy Estados Unidos le saca la alfombra a Europa, a sus aliados tradicionales y a la OTAN, para hacerle chelcha a su compinche tirano, Putin, porque a los tiranos les gusta andar de la mano con los tiranos. Sí, sí, sí. Y Trump es un pichón de tiranos, vamos a estar claros. Se la van. Entonces ya él está en chelcha con su compinche. Pero ¿cuál va a ser la respuesta de Europa si siente que no tiene el apoyo de Estados Unidos? No se pueden quedar solos. ¿Qué puede pasar? Hay una carrera armamentística que tú no sabes en qué puede acabar. Alemania se está armando. Sí. Y son potencias nucleares. Porque es verdad que Rusia tiene más armas que nucleares que la OTAN o que Europa, que Reino Unido y Francia. Pero Reino Unido y Francia tienen suficiente para jodernos, ¿eh? No hay que tener 5.000 ojivas nucleares. Con 12 se jode la vaina. Con 10 o 12 se resuelve esto y se acabó esto. Para que estemos claros. Sí, sí, sí. Ellos tienen suficiente para joder la vaina. Entonces, las consecuencias geopolíticas, señores, tú no manejas el mundo o tu país como si tú fueras un casino en Las Vegas o en Atlantic City. Decía con mucha gracia, pero con mucha realidad, Lula hace un tiempo, estos días, Lula, nosotros pensábamos que los americanos habían elegido a Trump para dirigir Estados Unidos, pero no estamos enterando que para dirigir el mundo. Sí. Entonces, espérese. Él está aspirando a eso. Espérese. O sea, como decía von der Leyen, la presidenta de la Comisión Europea, son los aranceles, va a tener consecuencias. Eso no es así, que usted va a hacer lo que le dé la gana. Y que usted, ¿verdad que tú firmas el Golfo de América en el avión y viene el payaso de Google y te lo pone en el Google Maps y el otro de Lambones? Pero tú no le cambias el nombre a eso. Tú simplemente vas a ser más ignorante al americano que va a creer que eso se llama así. No se llama así. Se llama Golfo de México. Que tú no cambies el mundo con tu firma estúpida. No. Entonces, esa reunión y la forma en que se maneje este conflicto, que yo creo que tiene que terminar, y yo creo que lo que dice Estados Unidos de que no es real volver a la frontera del 2014 es cierto, y es que para ese conflicto es cierto, pero ¿cuáles son los términos de ese conflicto? Tú no puedes negociar entre Chelsea, entre dos amigos, párame esa vaina y déjame esto aquí. ¿Y Europa qué? Por eso reclama la Unión Europea. Pero tú tienes que tener visión de aliado, tienes que decir, Europa, aquí estamos juntos desde el principio. No es que el corrupto de Biden, no. Es Estados Unidos, tú tienes que verlo tú como estadista. Porque una vaina es que tú expulses todo el mundo de tu territorio, lo que sea. Muy bien, tú puedes lo que tú ganas. Pero cuando ya tus políticas tienen impacto hacia afuera, hacia cómo quedará el tablero mundial, a veces uno tienes que contar con aliados, con cómo tú lo vas a hacer. Repito, eso no es manejar un casino en Atlantic City. Entonces Trump tiene la obligación, si queremos que esto acabe bien, de sentarse primero con sus aliados europeos. Y esa llamada que él hizo a Putin, a juntarse con los aliados de él de Europa y decir, yo hablé esto, vamos a negociar, vamos a hablar, ¿qué es lo que vamos a hacer? Hoy, un liderazgo, yo soy el líder de esto, yo entiendo que tenemos que ir por aquí, pero ¿qué ustedes creen? Pero es una visión de este carajo. No, cuando yo vi, Oscar, que él planteó lo de Groenlandia, lo del canal de Panamá y lo de Canadá, digo yo, pero la megalomanía llega hasta ahí. Entonces, el problema es ese, cómo termine la guerra en Ucrania va a tener efectos geopolíticos a futuro.
Eso no es que ya que se acabó, que paramos, que dejamos esa masacre. No, no. ¿Cómo termine? ¿Cuál sea el acuerdo de paz ahí? Va a tener efecto futuro. Ahí tiene, y por eso, por ejemplo, Europa tiene que estar ahí, porque una de las condiciones que se están colocando de parte de Ucrania, pues tú tienes que ceder algo. Sí. Es que Ucrania ingrese a la Unión Europea, por ejemplo, que se garanticen las fronteras. Se ha hablado en parte de negociación de una fuerza de paz, no de la OTAN, incluso se discutió en el tema de la reunión de la OTAN de esta semana, una fuerza de paz no de la OTAN, pero sí de la Unión Europea, que no incluirá a Estados Unidos y Canadá, pero que incluirá a los países de la Unión, Sí. militarmente, dándole apoyo a la nueva de seguridad a la nueva frontera ucranianas, para que no siga la expansión. Porque el problema de Europa, lo que le preocupa es el expansionismo de Putin. Esto no es lo loco. Hay una razón por la cual las cosas están pasando en Europa y en esa guerra de ahí. Entonces, hay que sentar a Europa en la mesa y escuchar a Europa y saber qué es lo que cuál es el rol que va a jugar Incluirlo en el en nuevo las tablero. negociaciones, incluirlo en las negociaciones. No solamente incluirlo, no es que vengan. Es que tiene que ser parte. Mira, aquí hay mucha gente, aquí no, en el mundo y sobre todo en Estados Unidos, cuando ve la salida de Estados Unidos de Afganistán, ese desastre, Sí. lo cifra en Biden. No se viene de atrás. Trump negoció la salida de Estados Unidos de Afganistán. Harto, porque con razón estaban hartos de financiar un gobierno corrupto y ladrón que había en Afganistán, que no avanzaba nunca en nada, iba pagándole dinero a los americanos, con razón tenía que salir, pero nunca sentó en las negociaciones que se dieron creo que fue en Qatar, nunca sentó al gobierno, fueron con los talibanes que negociaron. Sí. Por eso los talibanes, No, y los talibanes volvieron a coger poder. por eso cogen el poder, porque fueron talibanes y americanos. Nunca sentaron al gobierno que estaba ahí. Por corrupto, no querían saber del gobierno, no lo sentaron a negociar. ¿Qué pasó? Ese gobierno se cayó solito y Estados Unidos tuvo que salir corriendo. Ahí hubo, evidentemente, un problema de la gestión con Biden, pero un problema del precedente y un origen que viene de antes, de una mala negociación, de una negociación arrogante, que no tomó en cuenta los otros. No soy yo y tú, vamos a resolver esto. Si eso se hace ahora, va a haber problemas después. La guerra que se va a terminar ahora puede ser peor en 2 o 3 años, en 5. La experiencia de Afganistán le dice a Trump que hay que incluir la Unión Europea. Este Trump 2.0 es peor que el pasado. Este es arrogante hasta donde dicen bate. Él cree de mucho verdad más que envalentonado. dirige el mundo. Sí. Que dirige el mundo. Entonces, si ahí se da una paz mal negociada, como aquella paz de la Primera Guerra Mundial, no descarten nada después. O sea, y no se sabe si Putin no queda claro con los pies parados de que hasta aquí le puede coger con Polonia mañana. Sí. Sobre todo si acaba de entrar a Ucrania, sobre todo si Trump sigue socavando la base de la OTAN. O sea, ahí puede haber consecuencias graves. No es verdad que repito, cuando se analiza la Gran Guerra, que hay gente que dice que fue una sola, que comenzó en el 14 y terminó en el 44, o en el 45. Cuando se analiza la Gran Guerra, no hay forma de explicar el inicio de la Segunda Guerra Mundial sin el fin de la Primera. Ese acuerdo, esa paz de Versalles mal firmada, fue lo que trajo como consecuencia la Segunda Guerra Mundial. La segunda. Y el surgimiento de todos esos movimientos, entre otras cosas, la crisis económica del 28, etcétera. Pero ahí tuvo el origen. Entonces, si aquí hay una paz más negociada, hay gente que dice, la Tercera Guerra Mundial está más... No, una paz más negociada aquí, aunque deje de producir muertos ahora, acerca más a la Tercera Guerra, una nueva gran guerra, que una paz duradera. Pero hay mucha gente que cuestiona la estabilidad emocional del presidente Trump, porque él hace cosas como lo de la Franja de Gaza, convertirla en un sector norteamericano. El presidente se está gozando su cargo. Gozando no, pero espérate, ¿de qué forma? Pero no minimice eso así, ¿no? Espérate. Yo no lo minimizo, yo lo que... Él no es un colmado que está manejando. No Espérate. Es un hombre que llegó para hacer para dañar muchas cosas y para contribuir en algunas.
Ojalá, yo comparto que pueda llegar un poco más allá al consenso, pero lo que hay que buscar una vía rápida de terminar esa guerra, y si es él, que sea, obviamente, siempre con los cánones internacionales, porque eso no es un colmado que se está cerrando, eso no es un pleito de comadre que se está terminando, eso es una guerra que ha terminado con la vida y con los espacios de demasiados territorios, y que tiene una afectación. Es que él es muy ligero, don Luis, en demasiado cosas. Ustedes lo están conociendo ahora. Y yo creo que ahora es que falta de